Bueno, y lo último que vamos a ver es cómo ayudar desde el laboratorio a el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con patología pancreática. En esta unidad nos vamos a referir específicamente a lo que es eh, una patología que afecta a lo que es la función exócrina del páncreas y son las denominadas pancreatitis. Las pancreatitis se producen porque hay una respuesta inflamatoria que puede ser aguda o crónica y que se produce por esa inflamación por una activación de las enzimas dentro de lo que es el órgano. Las pancreatitis pueden ser agudas o crónicas, por el nivel de la clínica, las más comunes se manifiestan de forma aguda y el 80% de los pacientes manifiestan una pancreatitis leve, que es un proceso inflamatorio con activación de las enzimas, pero que queda contenida a nivel del páncreas y que puede repercutir en alguna zona del tejido o de los órganos de la región abdominal, pero queda contenida principalmente en la glándula. Mientras que el 20% pueden sufrir una pancreatitis grave, en donde acá ya no solo está afectado el páncreas, sino que vamos a tener afecciones a nivel de otros órganos con presencia de fallas multisistémicas o alteraciones multisistémicas. Es por eso que, si bien las pancreatitis graves se manifiestan en menor porcentaje, cuando se sospecha de esta patología, que un paciente está desarrollando una pancreatitis, es una situación de emergencia, ¿no? Porque debemos evitar esas fallas multiorgánicas que ya vamos a ver cuáles son. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente, ¿qué va a manifestar? Que tiene dolor abdominal, aproximadamente la mayoría de los pacientes, entre el 85 y el 100%, va a manifestar que tiene un dolor abdominal, sobre todo después de comer o que ha ingerido algún alimento, que se irradia hacia la espalda. También va a presentar vómitos, va a presentar náuseas, puede presentar distensión abdominal, puede presentar en algunos casos ictericia, en casos más graves equimosis y también algún proceso febril. Pero lo más común es el dolor abdominal, los vómitos, las náuseas y la distensión abdominal, que como ven es una sintomatología clínica muy parecida a la hepatitis y a lo que es las colestasis. De ahí la importancia de hacer la diferencia o hacer el diagnóstico diferencial rápido. ¿Cuál es la etiología? La etiología, en el 90% de las pancreatitis que se manifiestan en la clínica, en las mujeres lo más frecuente es la litiasis vesicular. Nosotros tenemos un cálculo que se ha formado a nivel de la vesícula, que se ha liberado hacia las vías biliares, pero ese cálculo ha viajado y lo que tenemos es que acá se produce una obstrucción a nivel de el colédoco en la ampolla de Vater, en donde convergen las vías biliares y las vías pancreáticas, por lo cual hay una obstrucción, no permite la salida de la bilis y tampoco permite la salida de la secreción pancreática. Por lo tanto, la secreción pancreática vuelve al órgano, vuelve al páncreas, y se produce la activación de las enzimas y ahí aparece la pancreatitis. En el hombre, la etiología más común es el consumo de alcohol, porque el alcohol lo que va produciendo en un consumo crónico, ¿sí? Va produciendo pequeñas calcificaciones a nivel de los conductos pancreáticos y eso también van a producir obstrucción y van a generar o van a impedir la salida correcta de la secreción pancreática con la activación de las enzimas. Por eso cuando aparece un paciente donde se sospecha una pancreatitis, lo primero que se piensa es o en una litiasis
o en un paciente alcohólico crónico. También hay otras etiologías que pueden llegar a producir pancreatitis, pero con una muy baja frecuencia, pacientes que tienen hiperlipemia, pacientes con hipercalcemia, que es el mismo mecanismo que produce el alcohol, algunos traumas, alguna lesión a nivel de la zona abdominal que lesiona el páncreas y ahí se activan las enzimas, algunos virus, pero en muy baja frecuencia, presencia de algunos tumores también en la zona abdominal que terminen obstruyendo los conductos pancreáticos, y también se ha visto que esta obstrucción puede estar por el consumo de algunos fármacos. Pero estas etiologías, las últimas, se dan en muy baja frecuencia. Entonces, lo primero que se piensa es una litiasis, en donde se va a complementar a través de el diagnóstico por imágenes o en un paciente que tiene un consumo crónico de alcohol. Esas son las dos etiologías más frecuentes en la clínica. ¿Cómo es que se produce la pancreatitis? Nosotros sabemos que normalmente en la secreción pancreática nosotros tenemos las enzimas pancreáticas, sino que está formada por agua, electrolitos, bicarbonato, que estas enzimas se encuentran como proenzimas y que van a salir a la luz intestinal, y en presencia de las de enzimas que se encuentran sobre las células en Schebeten cepillo del duodeno, se van a convertir en enzimas activas y a la luz intestinal van a encargarse de lo que es el proceso digestivo de los nutrientes. ¿Qué sucede cuando tenemos una obstrucción? Como por ejemplo la litiasis. Lo que vamos a tener es que hay una obstrucción, un impedimento de la salida correcta de la secreción pancreática. Esta secreción vuelve al páncreas, se altera la barrera de protección celular y estas enzimas que están en el páncreas se activan intracelularmente o dentro de los conductos glandulares, y al activarse van a producir una autodigestión del órgano y eso va a llevar a la necrosis. Además, al producirse este proceso inflamatorio y esta autodigestión del órgano, estas enzimas no solo van a quedar activadas dentro del páncreas, sino que van a salir a circulación. Y es ahí donde podemos tener las complicaciones. En una pancreatitis leve, esa salida es hacia la circulación que rodea al órgano. Pero ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener si estas enzimas pancreáticas salen a sangre? En una primera instancia, dentro de las enzimas pancreáticas tenemos proteasas. Tenemos tripsina, quimiotripsina, tenemos elastasa. Entonces, estas proteasas van a degradar las proteínas plasmáticas, con la consiguiente disminución de las proteínas circulantes y la complicación que puede tener una disminución de la presión osmótica, que es la presencia de edemas. También, como la proteína más representativa del plasma es la albúmina, vamos a tener o puede manifestarse una hipoalbuminemia por degradación de esta proteína por acción de las proteasas. ¿Qué otra complicación podemos tener? Aparece la elastasa. La elastasa degrada la elastina que está presente en los vasos sanguíneos. Entonces, podemos tener lesión a nivel de los vasos con la presencia de posibles hemorragias a nivel del paciente y con toda la activación que ya vimos del sistema hemostático. Además, por la presencia por la disminución de las proteínas, por acción de las proteasas, ya dijimos que hay edema, puede haber paso de
agua y electrolitos hacia lo que es el espacio intersticial, aparece la edema y podemos tener una hemoconcentración con disminución de la volemia. En casos más complicados, en las pancreatitis más graves, ¿qué puede pasar? Pueden llegar estas enzimas a otros órganos. ¿A dónde puede llegar? Puede llegar a pulmón. Y si llegan a pulmón, por un lado, podemos tener un proceso inflamatorio en el pulmón con aparición de un edema pulmonar. Esto sería una complicación ya en una pancreatitis grave. Aparición de un edema pulmonar y vamos a tener acá como es las enzimas van produciendo lesión, se genera un proceso inflamatorio y vamos a tener un edema pulmonar de tipo exudado. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver aparición de amilasa en el líquido pleural, como ya vimos en la unidad anterior cuando vimos los líquidos. Una aparición de la amilasa en el líquido pleural nos está hablando de una pancreatitis mucho más grave. Además, ¿qué vamos a tener si llegan las enzimas, estas enzimas activadas a pulmón? Llega la fosfolipasa A2, que degrada fosfolípidos de la dieta. Su función es degradar los fosfolípidos de la dieta. Pero si llegan a pulmón, lo que puede llegar a producir es una degradación de los fosfolípidos que forman parte del surfactante y que el surfactante es lo que permite la función alveolar. Entonces vamos a tener una alteración en lo que es la función respiratoria. Esto se ve también en los casos graves. Y por otro lado, también, como se producen edemas y como tenemos ese proceso inflamatorio, hay pérdida de agua, hay pérdida de electrolitos y hay pérdida de bicarbonato hacia la luz intestinal. Entonces también puede haber una alteración en lo que es en el equilibrio ácido-base y en el equilibrio hidroelectrolítico del paciente. Por otro lado, también al estar presente la lipasa puede degradar. Esto también se ve en casos más graves, no es tan frecuente, puede degradar los triglicéridos que se encuentran a nivel de la zona abdominal, al liberarse ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden unirse al calcio y producir hipocalcemia. Por esto, como les dije, estas alteraciones a nivel multisistémico se pueden producir o se pueden observar en los pacientes con pancreatitis grave. Entonces, ¿qué vamos a ver a nivel del laboratorio nosotros? Lo que vamos a ver es cuando se produce una pancreatitis, el médico nos va a solicitar en primera instancia un hemograma. El hemograma, las determinaciones más importantes es los leucocitos, que los vamos a tener elevados por el proceso inflamatorio, con neutrofilia. Vamos a tener presencia de neutrofilia absoluta y neutrofilia relativa. Y otra determinación muy importante es el hematócrito, porque el hematócrito va a permitir evaluar qué proceso se está produciendo o se está manifestando en el paciente. Podemos tener un hematócrito elevado, lo cual nos va a dar idea que hay hemoconcentración, por lo cual hay degradación de las proteínas, disminución de la presión oncótica y está pasando agua y electrolitos hacia el intersticio. O si el hematocrito nos da disminuido, eso quiere decir que en el paciente hay presencia de hemorragias y ya es una complicación mucho más grave porque tenemos lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Obviamente la eritrosedimentación en las primeras horas nos puede dar normal, pero después nos va a dar acelerada, no solo por la disminución de las proteínas, sino por la instalación del proceso inflamatorio. ¿Qué otras determinaciones vamos a realizar? La glucemia.
En los pacientes con pancreatitis tenemos hiperglucemia y esto se debe a que las enzimas pancreáticas degradan la insulina. Entonces, estos pacientes tienen una insulina disminuida frente y no pueden regular la glucemia, entonces manifiestan hiperglucemia. También se puede cuantificar la albúmina, la cual si hay hemoconcentración nos va a dar aumentada y además al haber presencia de edemas, y si hay hipovolemia, el riñón va a responder. ¿Y cómo va a responder? Va a disminuir el filtrado glomerular. Entonces la urea y la creatinina nos van a dar elevadas, ¿no? La albúmina, es muy importante cuantificar la albúmina, que en estos pacientes nos puede dar disminuida, como ya dijimos, por degradación de las proteasas. Y es muy importante determinar la concentración de la albúmina, porque en el caso que disminuya mucho hay que administrar albúmina de forma exógena para evitar todo lo que es los edemas, ¿no? Y el calcio, como ya dijimos, puede llegar a estar aumentado en algunos pacientes, pero no es lo más común. Generalmente el calcio está normal, si está disminuido es porque tenemos una degradación de los triglicéridos a nivel abdominal. También nos va a solicitar el hepatograma. ¿Por qué? Como la complicación o la etiología más común es el cálculo, la presencia de cálculos, que no solo obstruyen la liberación de la secreción pancreática, sino de la liberación de la bilis, en los pacientes que tienen obstrucción a nivel del colédoco, va a volver la bilis hacia el hígado y aparte de tener la pancreatitis, se puede manifestar una lesión a nivel de los hepatocitos y aparecer una inflamación, una hepatitis, pero en este caso como derivación de la pancreatitis. Entonces, también el médico nos va a solicitar el hepatograma y lo más importante es evaluar las transaminasas, que en este caso nos van a dar aumentadas y que si es un proceso agudo va a estar más elevada la alanina aminotransferasa que la aspartato-aminotransferasa. Nos va a solicitar también bilirrubina, que es muy importante, que en este caso va a estar aumentada y va a ser mixta, van a estar aumentadas las dos fracciones, y también la fosfatasa y la gamma GT nos van a dar elevadas por el proceso obstructivo. Además, nos puede solicitar la proteína C reactiva, la cual nos va a dar aumentada por el proceso inflamatorio, y es también muy importante en estos pacientes evaluar el ionograma y evaluar los gases en sangre. Generalmente el ionograma en los pacientes con pancreatitis durante las primeras 24 horas más nos va a dar normal. Pero después de las 48 horas, ¿qué vamos a ver? Que hay una disminución de los electrolitos. Disminuye el sodio, disminuye el potasio y disminuye el calcio. ¿Esto qué nos va a dar evidencia? Que ese proceso inflamatorio está produciendo que haya pérdida de electrolitos hacia la luz intestinal y que puede estar sumado a eso el paso de electrolitos hacia el intersticio. Entonces es muy importante evaluar los electrolitos, sobre todo después de las 48 horas. Y otra determinación que también nos van a solicitar es la gasometría arterial. Porque como ya dijimos, el bicarbonato se pierde hacia la luz intestinal, lo cual produce una disminución del bicarbonato. Entonces no tenemos el suficiente bicarbonato para responder ante la producción de los ácidos normales, y eso va a generar que aparezca una acidosis metabólica. Y otra determinación es evaluar la presión de oxígeno. ¿Para qué? Para determinar si hay una alteración en lo que es la función respiratoria del paciente, sobre todo en las pancreatitis graves, para evaluar si esa fosfolipasa ha llegado al pulmón y ha alterado lo que es la estructura del surfactante. Entonces,
Si la presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, entonces ya podemos decir que en ese paciente la función respiratoria también está alterada. Entonces, cuando ya tenemos la función respiratoria también disminuida, el intercambio gaseoso disminuido, ¿qué vamos a tener en estos pacientes? No solo vamos a tener una acidosis metabólica, sino que vamos a tener una retención de dióxido de carbono. Entonces, por un lado vamos a tener una acidosis metabólica por disminución de bicarbonato y una acidosis respiratoria porque se empieza a aumentar los niveles de dióxido de carbono porque no pueden ser eliminados a través del alveolo. Entonces se instala en el paciente una acidosis mixta. Entonces, como para diferenciar en cuanto a lo que es el equilibrio ácido-base, en los pacientes con pancreatitis leves se puede instalar una acidosis, pero es de tipo metabólica. Mientras que en los pacientes con pancreatitis grave, con falla a nivel pulmonar, se va a instalar una acidosis mixta, en donde tenemos disminución del bicarbonato por un lado y por el otro lado aumento de la presión de dióxido de carbono. Por eso es muy importante la determinación de gases sanguíneos en estos pacientes y hacerles el seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico vamos a utilizar marcadores pancreáticos y vamos a utilizar las enzimas. ¿Cuál es la enzima más utilizada? La amilasa. La utilidad clínica es para el diagnóstico de las pancreatitis, ya sea la aguda o crónica, porque la amilasa es la que va a aumentar, es la que más rápido va a aumentar en sangre cuando se producen estos procesos. Aumenta a las 2 horas, ya se pueden ver las elevaciones en el plasma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando cuantificamos la amilasa y queremos evidenciar que hay una pancreatitis en el paciente? Siempre tener en cuenta que no es exclusiva del páncreas, que también está en las glándulas salivales. Por eso es muy importante que cuando nosotros hacemos o tomamos una muestra para cuantificar la amilasa pancreática, el tubo esté siempre sellado, hay que colocarle un tapón. Cuando hacemos la centrifugación también, cuando hacemos la separación, evitar hablar debido a que en las gotitas de saliva que nosotros podemos eliminar cuando hablamos hay amilasa presente, que es la amilasa salival, y podemos contaminar la muestra. Entonces siempre los tubos, la precaución es mantenerlos tapados y en el momento de que abrimos el tubo para tomar la muestra, no hablar sobre el tubo. Esta amilasa, como les dije, empieza a aumentar a las 2 horas de iniciado el proceso, alcanza el pico máximo entre las 2 y las 72 horas y se va a normalizar entre los 3 y 4 días de iniciado el proceso. Por eso es muy importante cuantificarla en forma seriada para detectar, por ejemplo, cualquier posible complicación y después que se inicia el proceso, si la amilasa vuelve a aumentar, quiere decir que el proceso no ha sido contenido y hay un nuevo proceso inflamatorio, una nueva activación de las enzimas en el páncreas. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial a nivel de la clínica con los pacientes con parotiditis que también van a tener amilasa aumentada. Obviamente la clínica es totalmente diferente y también tener en cuenta que cuando hay alguna perforación intestinal o alguna úlcera péptica, la amilasa que sale normalmente del páncreas hacia el lumen intestinal puede, cuando tenemos una perforación intestinal, atravesar y volver a circulación. Entonces, siempre tener en cuenta
hacer el diagnóstico diferencial. También se puede cuantificar la amilasa urinaria, no es lo más usado actualmente en la clínica, se puede utilizarla para hacer un diagnóstico tardío de pancreatitis, sobre todo si el paciente tiene o ha tenido síntomas muy leves, ha tardado en ir al médico y a veces la amilasa no está tan elevada porque se normaliza rápidamente, entonces se puede hacer la cuantificación en orina, como en orina aparece mucho más tarde, entonces en esos casos se la puede cuantificar, pero no es lo más utilizado. Y la otra enzima que podemos cuantificar también en la clínica es la lipasa. La lipasa se aumenta en la pancreatitis un poquito más tarde que la amilasa, entre las 4 y las 8 horas, alcanza un pico máximo a las 24 y tarda en normalizarse. Se puede mantener elevada hasta los 14 días. Por lo tanto, esta enzima es la que se recomienda utilizar más en la clínica porque la lipasa sí es específica de páncreas. Por lo tanto, únicamente se va a elevar en la pancreatitis y también no aumenta cuando tenemos perforaciones a nivel intestinal. La única desventaja es que tarda un poquito más en elevarse que la amilasa. Entonces, lo que se recomienda ahora es que cuantifiquemos la amilasa y la lipasa. Si las dos están aumentadas, al ser la lipasa tan específica, el diagnóstico es de pancreatitis. Y ahora hay un nuevo marcador, que es el péptido activador de tripsinógeno. Este péptido también se elimina en la secreción pancreática. Cuando tenemos pancreatitis, aparece aumentado en sangre circulante. Aumenta mucho más rápido que la amilasa, pero también las técnicas por las cuales se detecta este péptido todavía no están tan disponibles para lo que es el laboratorio clínico de rutina. Entonces, lo que es en el paciente pancreático, vamos a nosotros ayudar al diagnóstico con la cuantificación de las enzimas, la amilasa, la lipasa, y con la determinación de tanto de determinaciones químicas, el ionograma y la gasometría arterial para evaluar al paciente e identificar las posibles complicaciones que le puedan traer acarreado a ese paciente por este proceso. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden aparecer en el caso de que la pancreatitis sea ya más grave? Puede haber shock hipovolémico, ya sea por las hemorragias o por un proceso de edema más generalizado. Eso puede traer una insuficiencia renal por disminución de la volemia, una insuficiencia renal aguda, y que puede llevar, si no es contenido, eso a una lesión del riñón, una insuficiencia respiratoria, como ya vimos, no solo con la alteración de la función respiratoria, sino con la aparición de un posible edema pulmonar. Al tener un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio a nivel abdominal, puede hacer que las bacterias que normalmente están en el intestino tomen contacto con la sangre y puedan generar sepsis, y además por la lesión que pueda producir a nivel del árbol vascular, la elastina, se pueden producir trombos y aparecer un proceso de coagulación intravascular diseminada. Es por eso que en cualquier paciente con sospecha de pancreatitis es una situación de más bien de urgencia o emergencia, en donde llega el paciente, inmediatamente hay que hacer el diagnóstico
de laboratorio, ¿no? Porque hay que evitar que el paciente llegue a sufrir complicaciones a nivel sistémico. Bueno, y con esto hemos terminado la unidad 12.